Por eso digo, Trump no es invulnerable. Y lo digo directamente a los activistas y los que están trabajando por derechos de migrantes en Estados Unidos. Trump no es invulnerable. Este puede ser parado y debe ser parado. Mientras unos construyen muros, otras y otros los derribamos. Bienvenidos a Sin Muros, un programa que explora la relación bilateral México-Estados Unidos desde las noticias, el análisis y la cultura. Mientras unos construyen muros, otras y otros los derribamos. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Muros, un programa que explora la relación bilateral México-Estados Unidos desde las noticias, el análisis y la cultura. Presentando desde México, José Luis Granados Cejas. José Luis. Muy feliz. Amor con amor se paga. Kurt Hagbart. Bien, muchas gracias. Listo para derribarnos muros más. Perfecto. Y en nuestra cápsula cultural, Melissa Jaramillo, desde Nueva York, Jesús García y su Xochimilca de confianza, Alina Duarte. Y esta semana, agradecidos con todas y todos ustedes por el increíble recibimiento, arrancamos con Voces de la Frontera. Testimonios recabados en la frontera a través de los consulados de México en el exterior con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en búsqueda de repensar las prioridades consulares para las y los paisanos. Esta Voz de la Frontera llega directamente desde Nogales, Arizona. Hola, mi nombre es Arlena Alicia Piña Galindo, soy orgullosamente mexicana, orgullosamente sonorense, nacida en la ciudad de Nogales. Yo estoy actualmente viviendo en Nogales, Arizona. Actualmente me encuentro colaborando con un centro comunitario en el que doy clases de capoeira como facilitadora. Durante mi estancia aquí en Estados Unidos he colaborado como maestra de inglés. Me gusta mucho aportar a la comunidad, me gusta compartir mis conocimientos, mis habilidades para que cada uno de nosotros podamos dar lo que hemos recibido. Ser parte de una nación que abraza la diversidad nos hace más humanos, nos recuerda que aunque somos diferentes, todos compartimos el mismo suelo, la misma historia y los mismos sueños de un futuro mejor. Pues ahí están las Voces de la Frontera, que esperamos sea un espacio medular de este y otros programas. Y para poder entrar en materia de análisis, debes saber qué. En sus primeros días como presidente, Donald Trump recrudece políticas migratorias. El presidente estadounidense emitió una serie de órdenes ejecutivas, como la declaración de emergencia nacional en la frontera con México. Ordenó el regreso inmediato de la construcción del muro en la frontera sur y se hicieron públicos los primeros vuelos de deportación de migrantes hacia México, Brasil, Colombia, entre otros países. Trump cancela programa de parole humanitario afectando a 1.5 millones de migrantes que tenían permiso de residencia y de trabajo. Las y los beneficiarios eran principalmente inmigrantes provenientes de Haití, Venezuela, Cuba y Nicaragua. También otorgó a las agencias federales de inmigración amplios poderes para detener y deportar a estos migrantes, en muchos casos sin recurso legal. Además, se cerró la aplicación CBP One utilizada para programar citas de asilo en puntos fronterizos. El gobierno de México lanza el programa México te abraza para apoyar a migrantes deportados por la administración de Donald Trump. El programa contempla la entrega de la tarjeta Bienestar Paisano, la incorporación a programas sociales como las pensiones universales y becas para estudiantes, entre otros beneficios para personas y familias deportadas. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que se instalarán 9 centros de atención a migrantes en Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y ahora vamos con el ABC de la semana. México ahora enfrenta una difícil negociación con el gobierno estadounidense que buscará imponer políticas aún más restrictivas y la cooperación del gobierno de México
para facilitar la deportación masiva, incluso de personas no mexicanas. La reconfiguración de las políticas migratorias hechas por Trump pareciera, en conclusión, imponer un ambiente de miedo, confusión y temor. Pues ahí está, bastantes noticias que parecerían ser abrumadoras y por ello tenemos que irlas desmenuzando. Y pues arrancaría contigo, Kurt, con todo esto que acabamos de escuchar. ¿Cuál es ese primer corte de caja de la semana 1 de Donald Trump en la Casa Blanca de Nueva York? Pues tú dijiste, Alina, abrumar. Eso es lo que Trump pretende hacer. Abrumar con sus decretos, abrumar con su bomba y platillo. Un poco adaptar esta estrategia militar de shock and awe o aterrar y espantar al terreno de la gobernanza, ¿no? Para intentar proyectar una imagen de invulnerabilidad, inexorabilidad, ¿no? Una aplanadora, como la resistencia es inútil, ¿no? Pero como mencionamos la semana pasada, es decir, hay muchas debilidades detrás de esta fachada, ¿no? Y lo vimos justo en el caso de Colombia, que vamos a hablar en el siguiente segmento. Entonces, un poco mi primer punto ahí de lanzada es que con Trump no solamente hay que separar retórica de realidad, pero cuando pues abordamos este asunto, no hay que subestimar lo que está pasando, ¿no? Hemos visto cosas preocupantes en esta semana, ¿no? Por ejemplo, estas redadas, por ejemplo, en Bakersfield, California, donde están deteniendo a coches, obviamente haciendo perfiles raciales, solamente gente que parece migrantes, ¿no? Con todo el racismo del mundo, ¿no? Y incluso deteniendo a ciudadanos estadounidenses, ¿no? Incluso cortándole las llantas, ¿no? A ciudadanos, ¿no? Que acusan de albergar o transportar a migrantes. Vimos también el operativo en Newark, donde incluso detuvieron a un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a puertorriqueños que obviamente son ciudadanos de Estados Unidos. Entonces no hay que subestimar lo que está pasando, pero tampoco hay que sobreestimar a Trump, porque eso es lo que él quiere. Él quiere que lo sobreestimemos, que entremos todo en histeria, en pánico, en paranoia, para esto solamente alimentar esta idea que él tiene de que es infrenable. Y Trump es frenable. Trump es frenable, ¿no? Como mencionamos la semana pasada, el mundo es otro que en su primer gobierno. Justo esta semana, China saca DeepSeek, ¿no? Nueva inteligencia artificial que hicieron con apenas $5 millones y que tiene a toda la industria tecnológica de Estados Unidos temblando, ¿no? Temblando. Y además lo hicieron open source para todo el mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos tienen razones por preocuparse, ¿no? Y esto es un asunto muy importante, el asunto de la precariedad, temores de inflación y también, pues, eso de los aranceles. Normalmente asociamos la idea de aranceles con un país que apenas se está industrializando, ¿no? Para proteger a sus infant industries, sus industrias infantes temporalmente. Pero el país superpoder número 1 del mundo aplicando aranceles, esto no es signo de fuerza, sino justamente de debilidad. Y vemos también ahí, José Luis, volviendo a todo este panorama que también nos planteas, también hubo cierto apoyo, ¿no?, de los demócratas para lograr este escenario, sea por la pésima gestión pasada, pero también esto que mencionabas, esta Lake and Riley Act, que tuvo la participación demócrata avalando tanto en el Congreso como en el Senado el que detuvieran a personas que han sido acusadas pero no sentenciadas. Mucho se dice, ¿no?, esto de es que los demócratas son diferentes, los republicanos, pero en realidad hay una política bipartidista en Estados Unidos como para entender también que esto no necesariamente tiene una oposición en lo electoral. Y bueno, ¿qué pasó con todas las promesas de campaña? Yo creo que Trump está haciendo esto para mandar ese mensaje a su base. Mira, yo les prometí que iba a hacer estas deportaciones, ya lo estoy haciendo, pero la gente también lo eligió para responder a las crisis que hay en ese país, como señalaste, de los problemas de su desarrollo nacional. Pero también, o sea, la gente ya está esperando soluciones a, por ejemplo, el costo de la comida en el supermercado. ¿Dónde están las soluciones? Esto de perseguir a los migrantes puede funcionar con esa base, puede motivarlos y animarlos bajo ideas muy racistas, y hay que decirlo, claro. Pero esa misma gente también tiene esas necesidades. Entonces, esta política, esta estrategia
tiene sus límites y creo que los va a alcanzar muy pronto porque la gente está esperando cambios. Sí, entregó esta política muy represiva contra los migrantes, pero de hecho también ya está produciendo una respuesta, una resistencia. Así que se está echando encima más problemas siguiendo este tipo de políticas. Pero ahí creo que también hay que poner atención a algo. Esto está respondiendo a algo que existe en Estados Unidos, ¿no? Que es un segmento de la población que sí tiene ideas muy xenofóbicas, muy racistas, que se siente motivada por esto y ellos se van a sentir empoderados y van a también a perseguir a los migrantes. Yo estoy preocupado por la situación de estas milicias que hay en la frontera. ¿Van a cooperar con las agencias del gobierno federal? Eso puede presentar un gran peligro. Y ante esa situación, yo creo que también va a ser necesario una respuesta más contundente del pueblo y temo que el Partido Demócrata, que de repente ahora de nuevo está en contra de las deportaciones o por lo menos ya despertaron ante la realidad, que como bien dijiste era lo mismo anteriormente con Biden. El último año de Biden marcó récord en deportaciones, ¿no? Así es. ¿Qué va a hacer el pueblo si no tienen los instrumentos políticos para seguir resistiendo? Van a caer en la misma trampa de siempre de que los demócratas son diferentes porque cuando se trata de migración no han sido muy diferentes. Y eso es lo que hemos visto ahora. También hay yo creo que lo que sí parece que puede haber es nuevamente una recomposición de esos grupos que ya venían protestando, que ya se venían organizando, pero que todavía estaba muy anclado en la lógica bipartidista de o republicanos o demócratas, cuando hemos visto la administración Obama, esto que mencionas, Kurt, el último año de Biden, deportando a más gente. Y me parece, o es lo que veo, no es menor lo que, o sea, hay que poner esos claros, no son menores estas redadas, porque no estamos hablando de cifras, ¿no? O sea, creo que no son, si bien no son las deportaciones masivas de miles de personas las que estamos viendo, lo cierto es que es muy mediático para atender a esa base y estamos hablando de personas que llevan viviendo décadas en Estados Unidos y que los videos son horribles, ¿no? O sea, gente que yo sé que ahora se les está informando sobre qué hacer si llega ICE, si llega CBP, y que dicen no abras la puerta a menos que tengan una orden judicial. Y he visto videos, ¿no?, en donde la policía abre la puerta. O sea, digamos, no hay un respeto, y si esto pasara en cualquier otro país que no sea Estados Unidos, sería el gran escándalo. Pero no, Estados Unidos es el país de las libertades, de los derechos civiles. No, eso ya caducó. ¿Qué pasó con eso? Ya se nos perdió ese argumento, ya no sé si llegaste a la mesa correcta. Llegué tarde, ¿no? Sí, la cosa es que obviamente la patrulla fronteriza pues dice que tienen el derecho de entrar en cualquier negocio sin orden judicial si está a 100 millas de la frontera, donde vive 2/3 partes de la población de Estados Unidos. Entonces ahí vaya país de derechos, ¿no, Lino? Es una locura ver digamos, esta impunidad con la que se están dando, porque claramente el show que se está armando sí va para satisfacer a una base electoral, pero también al mismo tiempo estamos hablando, insisto, de estas vidas, de estas personas que han contribuido y que creo que en parte de no engancharse en la esfera Trump, en el mundo Trump que llega a través de redes sociales y demás, creo que la respuesta del gobierno de México hay que volverla a poner sobre la mesa, ¿no? Este programa México te abraza, que contempla el que lleguen personas mexicanas que estén de regreso en México, que se les meta al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se les dé un apoyo económico, que haya centros también, ¿no?, albergues en donde puedan regresar, instaurados en varias ciudades. Digamos, hay un tema integral ahí del gobierno de México que a mí me parece ha dejado de lado este pleito con Trump en el dimes, diretes y a decir, bueno, vamos a trabajar. Ha habido cooperación y también la presidenta creo que ha dejado ver esto no es nuevo. Esto ha habido cooperación, lo ha dicho en las mañaneras, ¿no? A ver, siempre hemos cooperado, siempre ha habido este proceso, pero parece Estados Unidos no entiende que aquí hay soberanía y vamos por ahí, ¿no? La respuesta de la presidenta ha sido tremenda. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno de México es lo correcto. Lamentablemente, se eligió la persona que se eligió en Estados Unidos y estaba imponiendo estas políticas. De eso nosotros no podemos hacer mucho. Podemos resistir lo que nos corresponde y rechazar unas políticas que pueden afectar a México, pero pues sabemos que los migrantes van a seguir llegando. Yo quiero enfatizar mucho, cada vez que yo he viajado a la frontera sur, la gente que viene, las personas de los países que vienen buscando llegar a Estados Unidos y pasan por México, dicen lo mismo. Nos pueden intentar detener las maneras que quieran, pero vamos a seguir llegando.
¿Por qué? Porque, y nunca se me va a olvidar esta frase, dijo, no estamos migrando, estamos huyendo. O sea, hay gente que está huyendo del hambre, de la pobreza, de la violencia, y esas redadas no los va a tener. De Estados Unidos, ¿no? Exacto. En muchos casos. Y ese es otro punto. O sea, ¿por qué la gente está huyendo de países como Cuba, de Venezuela? Pues por el imperialismo norteamericano, que ha hecho injerencia en esos países, afectando sus economías, generando estas condiciones. Si realmente quieren detener la migración, deben de empezar suspendiendo sus políticas imperialistas. Pero bueno, sabemos que van a pasar por México y el gobierno de México tiene los recursos y debería gastar estos recursos y atender a esa población y garantizar sus derechos humanos y darles el trato humanitario que merecen. Y creo que ese es el debate que nunca se tiene en Estados Unidos, los efectos de las políticas de Estados Unidos en México y el resto de América Latina, Alina. No hay país que podamos señalar en el mapa en donde Estados Unidos no haya puesto, ¿no?, ahí el pie específicamente en el continente americano. Y pues vamos a sumar también a esta mesa de análisis. Vamos en vivo ahora en la ciudad de Nueva York para un enlace con nuestro corresponsal Jesús García, nuestro chilango yorker. Jesús, pues ya nos escuchaste cómo estamos viendo las cosas desde acá, pero cómo pintan las cosas desde allá. Bienvenido. Hola Alina, José Luis, un gusto saludarlos. Extraordinario participar en este proyecto tan importante en este momento que estamos viviendo. Pues bien, señalaron varios aspectos. Vaya semana que ha tenido el presidente Donald Trump. El inicio de semana ha sido realmente, yo lo calificaría brutal en el sentido de políticas que está buscando imponer, no solamente en el exterior, sino a nivel interior, y que está desatando pues ya varias reacciones. Por ahí señalaba, alguien de ustedes mencionaba sobre el tema de derechos civiles. Y yo creo que pues es muy importante tomar en consideración que si bien en Estados Unidos hay una política importante en esto, por ejemplo, en temas de persecución de inmigrantes, también hay una plataforma importante en defensa de inmigrantes y de derechos civiles que han detenido muchas de las políticas más extremistas que se han impuesto, incluso durante el primer gobierno de Donald Trump. El gobierno ha señalado que ha habido alrededor de 300 órdenes ejecutivas. Digamos, no son todas realmente órdenes ejecutivas directas, sino derivan de las, hasta el momento que yo he contabilizado, cerca de 80 órdenes ejecutivas formales, pero de ahí, por ejemplo, una orden ejecutiva puede incluir 30 acciones, entonces ellos la suman como una orden ejecutiva como tal, pero todas esas acciones pues obviamente tienen un impacto negativo, y me gustaría dividir en dos aspectos que tienen que son súper importantes. El tema de la deportación, de los temas de la deportación, sí hay una deportación masiva. Estamos viendo que en los últimos 2 días se están reportando detenciones de casi 1,000 inmigrantes, algo que no se había dado en muchos años. Yo no lo había visto nunca. El promedio que se había tenido de detenciones era de alrededor de 450 personas en cualquier periodo de gobierno. Estamos hablando ahora de más de 1,000 personas. El último reporte, según estamos viendo, parte de la agencia migratoria ICE. Tom Homan está liderando todo este movimiento. Hoy ya entra formalmente, digamos, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien pues hoy también pues está dando pasos importantes y liderando incluso pues acciones migratorias. Adicional a eso, estamos viendo agencias como la DEA, oficiales de FT, de Marshals, cooperando directamente con el gobierno federal en el Departamento de Seguridad Nacional. Pero no solo eso, el presidente Trump está invocando una ley que permite obligar a las policías locales y estatales a cooperar con las autoridades federales en asuntos migratorios. Ya no es bajo acuerdos como se tenía en hasta este momento, sino sería obligatorio, debido a que estás considerando que hay un avance, un incremento de migración en los Estados Unidos, y que pone en peligro, por supuesto, al país, según su perspectiva. Por supuesto, esto ya está obviamente generando muchas críticas, incluyendo de algunos republicanos, como esta representante de Florida, María Elvira Salazar, quien ahora está pidiendo pues que no se deporte ni a los cubanos, ni a los nicaragüenses, ni haitianos, ni a los venezolanos bajo este programa de parol que se había impuesto. Pero pues demasiado tarde para ella, que apoyó en la campaña justamente a Donald Trump, y estamos viendo
promoviendo una campaña propagandística muy fuerte con la integración del Dr. Phil, muy conocido en los Estados Unidos, apoyando abiertamente las acciones de ICE. Y también se están promoviendo de algún modo pues acciones racistas. Hoy tenemos el reporte, por ejemplo, de un ataque a 2 restaurantes mexicanos en Iowa, justamente por estas posiciones. Pero pues hay gente que está defendiendo. Tenemos ya un primer bloqueo sobre la negación de la ciudadanía para hijos indocumentados. Esta batalla continúa en procesos judiciales. Tenemos también ya una demanda abierta por parte de la Unión Estadounidense por las libertades civiles, que es una de las más importantes aquí en los Estados Unidos, y no la más importante en cuanto a estas batallas legales, justamente para detener la deportación acelerada, y ya lograron algo importante en 2019 sobre esto, así es que no dudo en que puedan avanzar también. Y también hay una nueva demanda de iglesias, justamente porque se anuló pues esta regla para evitar redadas en lugares sensibles, es decir, iglesias, refugios, escuelas, y pues eso evidentemente ICE no le gusta que le impongan barreras, pero pues en el sistema judicial estadounidense pues es importante. Y luego me voy a la otra parte. La acción local requiere una acción exterior por parte de Estados Unidos. El programa de deportaciones obliga al gobierno de Donald Trump pues a hacer acuerdos. Estamos viendo que en México hay negociaciones para, en este momento se están recibiendo extranjeros, no solamente mexicanos. Sin embargo, el programa que se conoce en México, quedarte en México o quédate en México, y se conoce acá como permanecer en México, todavía no es oficial, pero hay, según nos reportan desde el gobierno estadounidense, hay avances también con el gobierno mexicano para implementarlo. Debe haber un acuerdo, digamos, fáctico para que se pueda implementar. Lo mencionaron ustedes en las cápsulas anteriores y la importancia que tiene. Pero no solo eso. Trump señaló ayer que está en negociaciones con varios países más, y uno de esos países es El Salvador. Esto es fundamental porque le permitirá aventar a ese país pues sudamericanos y centroamericanos, lo que obviamente le reduce la presión a México, pero y complica, por supuesto, la vida de esas personas que son expulsadas a este país. Pues estamos viendo una acción completamente defensiva por parte del gobierno del presidente Trump. Hay que recordar que hay muchas estrategias diplomáticas que parecen no tan diplomáticas, pero se estudian en relaciones internacionales. Y, por ejemplo, Economic Independence and War, este libro que escribió Dale Copeland, habla mucho sobre cómo las grandes potencias utilizan los temas económicos para presionar a otras naciones, ¿no? Pues ahí está el reporte de nuestro compañero Jesús García, que gracias, bueno, Jesús. Sin preguntas nos dejas, Jesús, porque abarcaste todos los puntos que creo que nos dejan con más preguntas ahora que ir desmenuzando. Así que bueno, te mandamos un abrazo hasta Nueva York y nos vemos la próxima semana, Jesús. Hasta luego, con gusto. Pues yo quisiera retomar un punto ahí de Jesús en cuanto a esto de pues protocolos de migrante y todo eso, porque pues hablamos en el primer segmento de todo este bomba y platillo y el lateral y espantar de Trump, pero pues ¿qué quiere Trump de México? ¿No? Y eso es muy importante, porque todo este show que hemos visto, pues está dirigido a algo, porque pues hablamos en el primer segmento de las difíciles negociaciones ahora. ¿Qué quiere Trump? Pues primero, pues obviamente sabemos, Trump quiere que México vuelva a aceptar los protocolos de migrante. Es decir, quédate en México para que los que llegan a pedir asilo en los Estados Unidos tengan que esperar en México. México no ha aceptado ser tercer país seguro, donde tendrían que pedir asilo aquí, pues, pero quieren que acepten el quédate en México. Pero no solo eso. Trump quiere que México haga realmente su trabajo sucio de deportar a personas o repatriar a personas a otros países, ¿no? En particular, países con los que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas, como Cuba y Venezuela. Pues ya vimos en esta primera noticia que Trump canceló este programa de parole, ¿no? Que estaba particularmente enfocado a cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, que ahora van a ser sujetos también a deportaciones, ¿no? Y México tiene que ser muy firme en eso, no hacer la chamba sucia de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere deportar a esas personas, que ellos se encargan, ¿no? Es decir, que ellos se encargan de entablar negociaciones con esos países. Y justamente, pues, creo que es otro tema que tenemos que hablar, porque hablamos de las debilidades detrás de Trump. Vimos en esos días, justo el domingo, que Trump amenazó con aplicar aranceles a lo que anteriormente era su más grande aliado en América del Sur, que era Colombia, y en menos de 24 horas, pues, da marcha atrás. ¿Cómo vemos eso?
Y bueno, también vimos el vocero del Congreso, de la Cámara Baja, diciendo, estamos dispuestos a aplicar sanciones. Y ahí uno se da cuenta que las sanciones realmente no se tratan de derechos humanos, no, es una herramienta para avanzar la política extranjera de Estados Unidos, ¿no? Lo ha hecho con Venezuela, lo hace con el bloqueo de Cuba, lo amenazó con hacer con Colombia. Y ahí me preocupa mucho porque sí, ahí México tiene que ser muy firme, porque si no lo hace, va a debilitar la posibilidad de negociar de países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, ante los Estados Unidos, ¿no? Entonces tienen que detener. Pero tenemos al otro lado El Salvador, que parece que quiere aceptar. Eso también me parece muy peligroso, ¿no? Trump hablaba mucho de que no, vamos a ir contra los criminales, ¿no? Pero también de una deportación masiva. Y me parece que están yendo tras todos, no solo los criminales. Y en ese caso, con esta posible cooperación con El Salvador, lo que podemos ver es no solo deportaciones masivas, sino detenciones masivas. O sea, campos de concentración, situaciones muy complicadas, muy difíciles para los migrantes, y es ahí que México, en defensa de su soberanía, también puede proteger la soberanía y los derechos humanos de los migrantes, de las personas de otros países, porque así solo puede obligar a Estados Unidos a tener que negociar directamente y darle esa posibilidad para otros países. A Estados Unidos lo más fácil para ellos sería votar a todos a México y dejar que México se ocupara de todo. Claro, o sea, hay que recordar mucho los mecanismos que utilizó Donald Trump durante su primer mandato, ¿no? Que es no solamente esto que también hacen los demócratas, que es bueno que México se las arregle y que ellos se encarguen de deportar a sus países de acuerdo a su ciudadanía, sino también estos mecanismos de asfixia económica, de golpes que a lo mejor se nos olvidaron porque uno de los argumentos es Trump no hace guerras, ¿no? Pero bueno, estuvo apoyando un golpe de Estado en Venezuela con Juan Guaidó, apoyó a Yanine Áñez junto con Elon Musk. Ustedes recordarán ese episodio que dijo vamos a dar los golpes que queramos, deal with it, ¿no? Como lidien con ello, en Bolivia. Es decir, ya había una política de antecedentes que ahora, dada la reconfiguración del mapa de las izquierdas, los progresismos y las derechas, evidentemente se están marcando, ¿no? Los territorios en donde Trump dice hasta aquí en estos gobiernos, no queremos dialogar porque evidentemente el episodio que vimos el fin de semana con Colombia no había algo de por medio, o sea, estaba acordado que iba a haber deportaciones, lo que dice Gustavo Petro es no vamos a permitir lo que Lula sí permitió, que es que le regresen a sus ciudadanos encadenados, torturados, con condiciones sumamente indignas. Aviones militares. Nosotros vamos a mandar nuestros aviones y ahí nos regresan a nuestros ciudadanos. ¿Qué hacen? Eso era muy el sello de Marco Rubio, ¿no? Como secretario de Estado. Pues vamos a montarnos aquí, a hacer todo un show para decir, no, es que, a ver, Petro, la sumisión, seguido por una oleada que creo que fue al unísono. Lamentablemente muchas voces, incluso liberales, se sumaron a esta narrativa de que Trump había doblegado a Gustavo Petro cuando en realidad no había hecho absolutamente nada. Petro había permitido que fueran en condiciones dignas, que regresaran a sus ciudadanas a Colombia, pero es Colombia, era esa, ¿no? Es más bien, no se trata de Gustavo Petro, no se trata de Claudia Sheinbaum, se trata del intento de reconquista plena que Estados Unidos solía tener en la región durante décadas enteras para controlar sus recursos naturales, sus políticas públicas, sus políticas económicas de la mano del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y que ahora algunos se les salieron del guacal, como decimos aquí, y entonces está tratando, ¿no? Y obviamente Colombia, donde tenían sus bases militares por estrella y la cercanía con Venezuela y el petróleo de la Franja del Orinoco, claro que resulta tentador nuevamente voltear a ver a Venezuela, a Colombia y decir, por ahí no. Pues es muy interesante, ¿no? Porque pues fue triste, deplorable el espectáculo de los medios corporatistas en inglés diciendo que Petro había doblegado, ¿no? Es decir, ahí todos, BBC, Newsweek, ahí todos, hasta El País, ¿no? Es decir, el titular casi, pues, escenografía para el Departamento de Estado, pero realmente la realidad es otra, ¿no? Es decir,
Trump provocó una bronca absolutamente innecesaria porque Colombia estaba aceptando vuelos y habían aceptado cientos de vuelos bajo Biden, nos guste o no, pero así era. Pero Trump insistió que tiene que ser con vuelos militares, con esposas. La misma estúpida crueldad y saña que vemos en el trato de migrantes en Estados Unidos, vimos en este show en Colombia el domingo. Petro responde pintando su raya, diciendo pues hay que tratar a las personas con una dignidad básica. ¿Y qué pasa? Trump empieza a tirar sus juguetes, ¿no? A tirar sus juguetes ahí, diciendo va a haber aranceles y cancelación de visas y inspecciones de productos. Pero dice, bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pues van a pagar más su café y sus flores y otras cosas. Y el mismo día Trump dice que no, siempre no se va a hacer. Y es curioso que incluso la revista Axios en Estados Unidos recalcó que fue por temores a más altos precios de café y productos importados. Es decir, hay un temor atrás. Por eso digo, Trump no es invulnerable. Y lo digo directamente a los activistas y los que están trabajando por derechos de migrantes en Estados Unidos. Trump no es invulnerable. Puede ser parado y debe ser parado. Y hay que anotarle ahí en la lista a la CELAC, también mándales el mensaje porque se van a reunir este jueves. Justo, a eso, Sí. eso quería comentar. Sí, O sea, ¿no? ¿y qué nos dice todo este show que acaba de pasar? ¿No? De que va a haber reacciones muy exageradas, que no Claro. se va a poder controlar y luego al final se va a retractar. Entonces, estamos viendo un ataque a toda América Latina. Y entonces, América Latina tiene que estar unida. Uno por uno puede ser que pueda ir acabando con nosotros, Sí. como lo ha intentado hacer a través de toda su historia. Pero qué bueno que se convocó esa reunión de la CELAC para que se lleguen a acuerdos y si intenta contra Colombia, Venezuela, contra México, que tengamos una respuesta en común. Que digamos, bueno, todos los países CELAC, pues vamos a imponer aranceles a todos los productos Sí, y a ver cómo le vas a ir. regional, sí. Vas a ver que los ciudadanos norteamericanos no les va a parecer. Por ejemplo, Colombia exporta muchas flores. ¿Dónde van a comprar sus flores para el día de San Valentín que ya se acerca? ¿No? Van a sentir ese impacto, pero tiene que ser unida porque, pues, como el clásico, ¿no? Dividas y vencerás. No lo podemos permitir. Qué bueno que la CELAC se va a reunir. Qué bueno que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, lo llamó y que se va a asistir y que también Gustavo Petro ya lo adelantó, va a ser el próximo presidente pro tempore de la CELAC. Y hay un gran país llamado China que le encantaría comprar este café, esas flores. Hay un gran mercado ahí, ¿no? Bueno, y que ese es parte del berrinche de fondo, ¿no? Es la reconfiguración del mundo sin Estados Unidos, en donde pues está llevándolo al extremo, está ahí estirando la liga para ver hasta dónde pueden presionar justamente a los países de América Latina, pero bueno, ya se les ha advertido, lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, no, o nos tratamos entre iguales, porque mira, ahí está China y nos hace ojitos. Y creo que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido la misma, ¿no? Va a haber cooperación, vamos a dialogar, lo hemos venido haciendo, aún incluso en otros periodos. Sabemos que hay una relación entreguista de sumisión durante la década de los 80, 90 y demás, pero lo que dice es, tenemos que seguir dialogando. Y más cuando sabemos que nuestros y nuestras paisanas, que son cerca de 40 millones, ¿no? En Estados Unidos, no es una cifra menor. Así que, bueno, ahí hay bastante todavía que vamos a estar teniendo que desmenuzar, pero mientras vamos avanzando, porque donde unos colocan muros, nosotros y nosotras tendemos puentes. Por eso vamos a nuestro segmento Cultureando con Melissa Jaramillo, quien esta semana nos trae una entrevista con Jaime Garza, músico, promotor cultural y creador del Festival de Música Encuentro de Jaraneros of the Midwest. Adelante, Melissa. Desde la ciudad de los vientos se avecina el ritmo de la salsa, el rock, el jazz y por supuesto el son jarocho, como no. Una fusión melódica de la mano de Jaime Garza, músico originario de nuestro San Luis Potosí y ahora promotor cultural de la música tradicional mexicana en Chicago, Illinois. Creciendo en San Luis Potosí, me estuve expuesto a mucha música de mariachi y al huapango. Una vez que llegué acá a Chicago, donde aprendimos acerca de la música tradicional mexicana de varias regiones, y ahí es donde empezó mi camino hacia las músicas tradicionales. Entonces, ese transcurso, ese viaje de cruzar la frontera cada año, de ida y de vuelta,
me dio perspectiva diferentes o únicas, donde estaba yo metido en dos mundos, en el mundo de México y en el mundo de Estados Unidos. Este constante trayecto entre culturas motivó a Garza a producir el Encuentro de Jaraneros of the Midwest, un festival transnacional que durante 4 días ha celebrado la herencia y tradición del son jarocho. Sí, señor. Como estudiante músico del son jarocho, yo he siempre tratado de apoyar de manera independiente esta cultura. Siempre ha tenido muy buena respuesta, no solamente de la gente mexicana, sino de la gente que por alguna manera les llama la atención y a la hora de ir a algún taller o algún concierto aprenden a zapatear, aprenden a tocar jarana o por lo menos a saber qué es una jarana. Y bueno, pensamos que eso nos hermana a las diferentes culturas, no solamente mexicanos aquí en Chicago, pero también otras culturas que nos vamos uniendo por un mismo ritmo, ¿no? Que es el son jarocho. Siendo latino, yo pienso que es una ventaja de traer a tanta cultura y tanta historia detrás de mí. Pienso que es algo que me ha dado mucho kilometraje, ¿no? Muchas historias que contar y no solo mías, pero también de mis ancestros. El proyecto musical de Jaime Garza hace evidente la influencia de la música latina en Estados Unidos y nos presenta emocionantes escenarios para la fusión de ritmos y géneros. Al mismo tiempo nos recuerda que América Latina siempre le ha brindado parte de nuestro grandioso legado cultural a Estados Unidos. Mi nombre es Melissa Jaramillo y esto fue Cultureando. Comunicación, cultura y comprensión, periodismo sin muros. Pues qué impresionante ver a tantos jaraneros justo en el Midwest, una de las partes más tradicionales de Estados Unidos. No es por nada que dicen que la música es el lenguaje cultural. Híjole, pues da mucha emoción ver eso. Hay algo hipnotizante, ¿no? Del jarocho, el zapateo ahí. Es un efecto que se siente en todo el mundo, aunque uno nunca lo hubiera escuchado antes, ¿no? Y qué hermoso tener ese vínculo a la cultura mexicana, ¿no? Por lo menos cuando yo vivía en el exterior, para mí era imperdible, indispensable sentir ese vínculo y poder conectarte con tu tierra. Pues ahí están, si están en Chicago, no faltan, hay que ir a este festival, ¿no? El encuentro son música jarocha ahí. Y nos mandan sus videos para proyectarlos acá, que nos cuenten cómo les fue. Si sus recomendaciones también de nuestra querida Melissa las están atendiendo, claro está. Y pues bueno, llegamos ya al final. Cort, José Luis, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, han escuchado de nosotros, de nosotras, pero ¿qué opinan ustedes? Estaremos recibiendo sus opiniones, sus comentarios, cuéntenos cómo viven la relación México-Estados Unidos, mándenos sus videos, déjenos sus mensajes, sus comentarios y sus likes. Nos vemos la próxima semana, periodismo para construir un futuro sin muros. Mi nombre es Saúl Quisek, soy miembro y parte del Consejo de los Pueblos Originarios viviendo en Nueva York y mi perspectiva después de las elecciones viene a relucir, viene a revivir nuevamente lo que es el racismo hacia nuestra comunidad, sobre todo migrante que día a día pues está trabajando para sacar adelante a sus familias y darle un mejor porvenir. Taniku, Tagundinto, Tatayo, Tatanana, Doshinisoto. Y Villuco Saúl Quisek, Consejo de los Pueblos Originarios, y solo esperamos que nuestra comunidad pues no se alarme, nos informemos, nos capacitemos para poder afrontar todo este tipo de situación que se nos viene con esta nueva llegada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.